Bueno, viendo cómo las campañas mediáticas hegemónicas, digamos, no cesan, cuando el gobierno está pasando por un buen momento en cuanto a la defensa que se hizo de Malvinas en la reunión de Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización, en cuanto al lanzamiento de un plan de viviendas extraordinariamente fuerte e inédito en el país en las últimas décadas, y incluso ahora en la presencia de nuestra presidenta en el G20, que muestra que la Argentina está hoy entre los países más importantes del mundo a la hora de tomar decisiones, cosa que va absolutamente en contra de ese lugar común según el cual habríamos estado alejados del mundo. Parece que nunca hemos estado más cerca, en realidad, de ser respetados en el mundo que ahora. Sin embargo, no cesan las campañas. Vamos a tomar dos casos: uno, la cuestión de la inflación, y otro, la cuestión del plan de vivienda y de que supuestamente se le habría tomado dinero a los jubilados, ¿no? Lo cual es falso, y vamos a demostrarlo. Lo primero, en cuanto al tema de la inflación, ciertamente existe inflación en la Argentina, y es una inflación notoria. El cuento con ella es que nadie entendería, si una persona viniera de otro país y mirara la televisión, cómo se habla de que la inflación es muy grande y sin embargo la gente, sobre todo las clases medias y altas, bueno, tienen niveles de consumo extraordinarios, ¿no? Es decir, se van de vacaciones ahora 5 o 6 veces al año. Uno ve todos los fines de semana largos, se van a Chile, se van a otros lados, están llenos los hoteles de Mendoza, están llenos las terminales de ómnibus, están llenos los aviones, o sea... Roberto, en relación a eso te quiero hacer una pequeña acotación. Vos sabés que es una cuestión personal, pero que suma, porque la verdad que me ha parecido increíble. Hace un mes, o sea, hace 2 semanas atrás, un mes antes de que me quiero ir unos días a Potrerillos, estoy buscando casa. No está nada barato irse unos días a Potrerillos en julio, te cuento. Los precios rondan entre los 400 y los 600 pesos por día. Y está todo ocupado. Claro, seguro, es como vos decís, todos lo sabemos, lo dice públicamente la misma televisión, que afirma todo el tiempo que hay mucha inflación. Entonces, ¿cómo se compatibilizan las dos cosas? ¿Cómo es que hay mucha inflación y los niveles de consumo son altísimos? Y es muy simple, porque la suba de salarios es mayor que la inflación. Es decir, que hay inflación, pero hay suba de salarios. Hay las paritarias que en algunos casos los gremios, hasta podemos decir casi que han abusado de ellas para llevar, han logrado los trabajadores grandes avances, pero a costa a veces de cierto desequilibrio, ¿no es cierto?, en los gremios estatales de la finanza pública, desde la finanza pública. Pero lo cierto es que los trabajadores han mejorado en los últimos años, y ahora también, en este mismo año. Por ejemplo, bueno, todo lo que lo lograron en salud, cuando la inflación es 21%, si se consigue más del 30%, es que se ha conseguido un avance de más del 10% de poder adquisitivo. Así que no hay que hablar de inflación, hay que hablar de poder adquisitivo en lo que hace al salario, digamos, al bolsillo, ¿no es cierto?, de los ciudadanos. Eso es lo que le importa al ciudadano, cuánto puede comprar. Y si ahí es cierto que hay inflación, pero los salarios aumentan más, es decir, ¿qué importa la inflación? Es decir, efectivamente se está mejor. En todo caso, la inflación sí tiene un efecto macroeconómico que hay que discutir en otro nivel, pero ese es otro problema totalmente distinto y no afecta de manera inmediata para nada la cuestión del bolsillo. Así que, bueno, a ver si le acabamos con el tema de la inflación y hablamos de poder adquisitivo de una vez y nos dejamos de hacer los tontos, digamos, como si hubiera una situación muy escandalosa cuando la mayoría de la gente tiene estas posibilidades de consumo enormes que vos acabas de destacar, ¿no es cierto? Y lo segundo, el tema de que el plan de vivienda se le habría quitado dinero a los jubilados. Aquí hay que decir algo que es importantísimo y que la mayoría de la gente no conoce. La ANSES no es solo para los jubilados. La ANSES, ni por el origen de los fondos, ni por la finalidad de los fondos, por ninguna de las dos cosas, es solo dinero para jubilados. Es dinero para seguridad social, que incluye jubilación, pero incluye también otras cosas, y es dinero que viene de depósitos, ¿no es cierto?, hechos para jubilaciones, pero también viene de otros lugares. Así que queremos subrayar esto, porque es falso que el ANSES sea solo dinero de jubilados, ¿no? El dinero de la ANSES, en cuanto a su origen, el 42%, repito, es decir, casi la mitad del dinero no viene ni de los depósitos hechos por los trabajadores para su jubilación, ni del que hacen los patrones para la jubilación de los trabajadores, sino que viene, ¿no es cierto?, de rentas generales, es decir, viene del IVA que paga usted y pago yo,
viene, ¿no es cierto?, del impuesto al cheque, viene del impuesto a los combustibles, ¿eh? O sea que 42% del dinero que está puesto ahí no viene de depósito para jubilación. O sea, casi la mitad no tiene nada que ver con depósito para jubilación y está en la ANSES. Insisto en esto porque esto no se sabe habitualmente, entonces se cree que los jubilados han puesto su dinero ahí y alguien se lo saca. No, señores, este dinero que está allí no lo han puesto solo las personas activas para su jubilación, ¿no es cierto? Si lo hemos puesto todos los argentinos, es dinero que casi en la mitad, digamos, está puesto por rentas generales de los impuestos de la nación, ¿eh? Y segundo, la finalidad, es decir, ¿para qué son esos dineros? Son para seguridad social y laboral, no solo para jubilaciones. Jubilaciones es una parte de la seguridad laboral. Exactamente. Esto significa, por ejemplo, ¿no es cierto?, que las asignaciones familiares surgen de ahí, se pagan de ahí, que el seguro de desempleo se paga de ahí, y que la asignación por hijo, que ahora se paga de ahí, es naturalmente de donde se tiene que pagar. No es un dinero que esté llevándose fuera de donde digamos, de los fines que corresponden, sino son precisamente los fines para los cuales está el ANSES, que son los de seguridad social de los argentinos, los trabajadores, y en algunos casos no solo los trabajadores, sino los ciudadanos en general, como ocurre con parte de la asignación. O sea que esto que están diciendo, ¿no es cierto?, de que utilizar algo que por otro lado es un fondo especial, en este caso del ANSES, es que es dinero del ANSES, pero no cualesquiera, sino dineros que surgieron de un fondo hecho cuando se les quitó a las AFJP, afortunadamente, no se les sacó el dinero que se habían quedado, ¿no es cierto?, de los trabajadores, cuando se produce entonces la estatización de las AFJP, se produce este fondo, que es un fondo especial que nunca estaba claro que iba a aplicarse a jubilaciones, excepto que se estuviera en déficit para pagar las cosas, que no sucede. Por lo tanto, este fondo nunca fue un fondo que estuviera asignado para las jubilaciones, y eran de los dineros que habían puesto en utilidades públicas las FJP, es decir, no eran dineros que iban a devolver a los jubilados, sino que eran dineros puestos en bonos, en letras, en distintos tipos de inversiones. Ellos. Y por último, si alguien cree que la mejor manera de tener los dineros para jubilaciones, pero también para todas las demás cosas, como hemos dicho, de lo que es seguridad social, que la mejor forma de tenerlos es tenerlos guardaditos como uno los tuviera metidos dentro del bolsillo, bajo el colchón, está completamente equivocado. Es decir, la mejor manera es porque el dinero se desvaloriza. Imagínese usted, si usted tiene un dinero parado 30 años, cuando termina de tenerlo con la inflación, ese dinero no vale nada. Usted lo que tiene que hacer es moverlo, el dinero tiene que invertir, no ahorrar. Me hago entender, es decir, si usted lo invierte el dinero, ese dinero mueve la economía y le vuelve a usted fortalecido. Y eso es lo que se está haciendo con los fondos, ¿no es cierto?, de seguridad social de ANSES, ¿no? Porque al mover la economía, esos son dineros que vuelven ya fortalecidos dentro del proceso económico y no detenidos, digamos, en su condición previa, desvalorizándose, porque usted sabe que aún poniendo a plazo fijo, todos sus dineros están por debajo de la inflación, o sea que está perdiendo dinero. Entonces es necesario que se haga, y aún en tiempos que no hubiera si la inflación fuera baja, da igual, porque usted lo revaloriza al dinero metiéndolo dentro del proceso productivo, y además sirve esto para crear trabajo y para mejorar entonces la economía en general. Así que lo que se está haciendo con el nuevo plan de vivienda nacional, que es extraordinariamente digamos, positivo para la población, que implica algo que hacía tiempo que se veía necesario, que implica algo que, claro, las oposiciones no saben cómo oponerse, porque efectivamente es ridículo oponerse a algo que está mejorando y la condición social y resolviendo un problema social importante. Entonces no se le ocurre otra cosa que esta insistencia en que supuestamente se le está quitando a los jubilados. Insisto, la ANSES no es solo dinero para jubilados, y la ANSES no es solo dinero que hayan puesto los jubilados. Casi la mitad le hemos puesto todos los demás argentinos, no tiene nada que ver con dinero para jubilaciones, y por lo tanto la ANSES tiene una función más general, dentro de las cuales incluso ya en algún otro momento del país ha sido utilizado ese dinero para la movilización de planes de viviendas, como planes que forman parte de la acción social del país en general, ¿no? Además, Roberto, lo que es increíble y no deja de sorprender en relación a esto es que cuando el dinero de las jubilaciones estaba en manos de las AFJP y estas, con ese dinero, digamos, lo hacían jugar en la bolsa, nadie decía nada.
Bueno, claro, Clarín está ligado, que ahora hace escándalo, Clarín está ligado a varias, porque tenía una FJP, o sea, ese era su negocio, y en ese negocio todos recordamos cómo estafaban a los argentinos, porque la gente ponía, primero que hubo mucha entrada compulsiva a las FJP, usted se acordará que Sí, por lo menos, o los que tenemos edad nos acordamos que en la época, ¿no es cierto?, de Menem, a mucha gente se la obligó a entrar a la FJP, no se le dio a elegir, exactamente. ¿no? Y se le metía en cualquiera, no en la Ujú. que uno elegía, y esa FJP, algunos recordarán, que tenga buena memoria, que la plata se acababa, literalmente, este, por más que hubiera, no sé, que hubiera habido depósitos suficientes por parte de la persona que se había jubilado, y que llegaba un momento en que el jubilado se tenía que morir, porque si no, no cobraba más. O sea, se le decía, mire, los depósitos llegan hasta acá, y ahora usted no cobra más nada, se acabó. Esto es una cosa verdaderamente insólita, ¿no? Entonces obligaban a que el Estado en todo caso tuviera que hacer cargo de algo que la misma FJP no se hacía. Entonces esto es una cuestión verdaderamente vergonzosa, ¿no? Es el Ujú. cómo se manejaban los dineros en esa época, y resulta que ahora vienen a cuestionar lo que está pasando con jubilaciones, cuando este gobierno ha permitido las jubilaciones de las amas de casa y ha permitido las jubilaciones de aquellos que no habían hecho depósitos, para universalizar el derecho a la jubilación y hacer que muchísimas personas que estaban en condiciones económicas muy malas durante los últimos años de su vida pudieran tener por lo menos una base mínima que dignificara su existencia, ¿no? Entonces, acusar sobre el tema de la jubilación a este gobierno, que además las paga de manera puntual y con dos importantes, ¿no es cierto?, aumentos por año, es verdaderamente bastante poco serio, y menos serio por parte, por ejemplo, el diario Clarín, que estaba ligado a la FJP, o sea, que estaba Ujú. ligado a ese negociazo que se hizo. Bueno, Clarín hizo todo esto que denunció Víctor Hugo Morales, además, ¿no es cierto?, que compró digamos, acciones baratísimas que le había hecho pagar a los jubilados carísimas. Entonces los jubilados pagaron la diferencia entre 6 pesos y 30 pesos por cada uno de los bonos. Bueno, una estafa monumental, ¿no es cierto?, que ha sido denunciada públicamente, que la hizo precisamente Clarín, que ahora pretende salir a hablar a favor de los jubilados.